Sonríes en las fotos, pero por dentro te preguntas por qué no sientes lo que se supone que deberías de sentir. Donde la gente te dice, qué bien te va, y tú te asientas esas palabras y piensas, si supieran. Bienvenidos a Modo Evolución, soy Alex Arroyo y vamos a hablar de algo que casi nadie aborda con honestidad. Vamos a hablar del vacío que viene después del logro, de por qué el éxito no te salvó y de qué hacer cuando tú descubres que todo lo que perseguiste no era lo que realmente necesitabas. Esto no va a ser cómodo, no va a ser un episodio de frases bonitas o aplausos vacíos, va a ser una conversación real sobre algo que millones de personas sienten pero que casi nadie lo dice en voz alta. Vamos a empezar este episodio contándote algo que no siempre cuento en público, muy seguido. No porque sea un secreto oscuro o porque tenga vergüenza, sino porque es el tipo de cosa que la gente que se dedica a esto o al desarrollo personal o ayudar a otros no suele admitir. Pero creo que si no lo digo, este episodio no va a servir de nada. Así que aquí va. Bienvenidos al nuevo episodio número 4 de Mind Evolution Hub, baby, temporada 1. Hubo un momento en mi vida, no hace tanto tiempo, donde tenía todo lo que había dicho que quería. El negocio funcionaba, los números subían mes a mes. Tenía los clientes que confiaban en mí, tenía un equipo, proyectos que me emocionaban, reconocimientos de personas que esperaba. Y desde afuera mi vida parecía un caso de estudio de cómo hacer las cosas bien. Una noche después de cerrar un proyecto y uno de esos proyectos que te toman meses de trabajo y finalmente ves la luz y que simplemente me senté en el estudio, era tarde, ya no había nadie. El teléfono había dejado de sonar, los mensajes de felicitación habían llegado y yo los había respondido con emojis de agradecimiento. Y me quedé ahí sentado esperando sentir algo, esperando que esa ola de satisfacción que se supone que llega cuando tú cruzas una meta importante, la has sentido, esperando el orgullo, la alegría. Lo logré, pero no llegó nada, evidentemente, literalmente nada, solamente hubo un silencio interno que se sentía como un agujero negro y que ese momento tuve un pensamiento que me asustó más que cualquier fracaso que hubiera tenido en mi vida. Pensé, bueno, si esto no me llena, entonces, ¿qué lo va a hacer? Porque yo había hecho todo lo que se supone que tú tienes que hacer. Había trabajado duro, me había sacrificado, había postergado gratificaciones, había dicho que no a cosas para poder decir que sí a esto. Y ahí estaba, del otro lado del puente, con el logro en la mano. Y el logro se sentía vacío. Esa noche no dormí bien y los días siguientes tampoco, porque había descubierto algo que no podía procesar en mi mente. Había descubierto que el mapa que me habían contado o me habían dado estaba equivocado, que el destino que me habían prometido no existía y que el éxito, al menos, como me lo habían vendido, no tenía el poder de darme lo que realmente estaba buscando. Y si estás escuchando esto, estás viendo esto, a lo mejor sabes exactamente de lo que estoy hablando. Probablemente tú también has estado ahí, en ese lugar donde todo parece estar bien, pero por dentro algo se siente profundamente mal. Desde que tú tienes memoria, te han contado una historia. Es una historia simple, tan simple que ni siquiera la cuestionas, la absorbes como tu verdad absoluta, pero todos a tu alrededor la repiten. La historia dice así: trabajo duro, logras cosas y serás feliz. Consigues buenas notas para entrar
a una buena universidad, entras a una buena universidad para conseguir un buen trabajo, consigues un buen trabajo para tener estabilidad financiera, tienes estabilidad financiera para poder formar una familia, formas una familia y luego tener un legado. Y en algún punto de toda esa secuencia, nunca te dicen exactamente cuándo. Se supone que vas a sentirte realizado, completo, en paz. Ese es el guión que nos dieron y la mayoría de las personas pasan su vida entera siguiendo sin preguntarse si es verdad. Y si estás viendo esto ahorita y ya o te has perdido alguno de los episodios o ya viste el episodio uno de esta temporada, estás identificando o te vas a identificar cuando tú lo veas. Se despiertan temprano, trabajan más horas de las que deberían, sacrifican el tiempo con las personas que aman, sacrifican su salud, su paz mental, todo en nombre de ese algún día, donde finalmente van a llegar. Y algunos llegan, sí, algunos logran exactamente lo que ese guión prometía: el título, el puesto, el ingreso, el reconocimiento, la casa, el carro, los viajes. Y entonces descubres algo que nadie te advirtió: que llegar no se siente como pensaban que se iba a sentir, que el premio que tanto persiguieron no tiene el sabor que imaginaban o el sabor del mes, que el éxito externo y la paz interna son dos cosas completamente distintas y una y otra no garantiza la otra. Yo crecí creyendo esa historia. Crecí en un ambiente donde el valor de una persona se medía por lo que producía, por lo que lograba, por lo que podía mostrarle al mundo. No era explícito. Nadie me sentó y me dijo: Alex, bueno, tu valor depende de tus logros, pero tu mensaje ha estado o va a estar en todas partes. En cómo celebraban mis buenas notas, pero ignoraban mis preguntas existenciales, en cómo me felicitaban cuando nadie ganaba, pero me preguntaban cómo me sentía cuando me perdía, o cómo el éxito de alguien era el tema de conversación, pero sus luchas internas eran tabú. Entonces iba absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo ese tipo de mensajes sin cuestionarlo. Y construí mi vida alrededor de él. Me convertí en una máquina de lograr y funcionó, al menos desde afuera. Pero por dentro había algo que no cuadraba en la ecuación, algo que tardé años en poder nombrar. Recuerdo con claridad el momento donde esa grieta se hizo más visible. Estaba en un punto de mi carrera donde había alcanzado metas que años atrás me parecían imposibles. Había construido algo desde cero. Había ayudado a personas a transformar sus vidas, testimonios, resultados, pruebas de lo que hacía funcionaba. Y un día, una amiga y un amigo cercano que estábamos en una cafetería, estábamos compartiendo un café, conversando, y me conocían muy bien. Ya me habían visto en mi proceso, que sabía lo que había costado llegar ahí. Y me hicieron una pregunta simple: Alex, ¿eres feliz? No. ¿Te va bien? No. ¿Cómo está el negocio? ¿El negocio está bien? No. ¿Cuánto estás facturando? ¿Eres feliz? Y me quedé atónito. Recuerdo haberme quedado en silencio, porque la respuesta honesta era: no sé. No sabía si era feliz, no sabía si ni siquiera que se suponía que debería sentir felicidad. Lo que sí sabía era que estaba cansado, un cansancio que ni siquiera no puedo explicar, que no se quitaba con dormir, ni siquiera 15 horas, con dormir 15 horas. Era un cansancio que venía de algún lugar mucho más profundo que el cuerpo. Sabía que me costaba disfrutar las cosas, que cada logro se sentía como un alivio temporal más que una celebración real, que apenas cruzaba una meta en mi mente era simplemente la siguiente:
sin pausa, sin saborear, sin estar presente ahí. Sabía que había momentos donde me sentía completamente solo, aunque hubiera estado rodeado de personas, porque quizás no conocía a nadie, pero por mi cabeza pasaban situaciones de situaciones. La versión de mí que mostraba el mundo no era la versión completa y sabía que había un vacío y un vacío y lo estaba ignorando, lo había ignorado por mucho tiempo. Un vacío que no tenía explicación lógica porque se supone que debería estar feliz, se supone que debería estar agradecido y se supone que debería sentirme realizado, pero no me sentía así y no poder explicar porque lo hacía peor. Porque cuando no puedes explicar, tu dolor de cabeza empiezas a pensar que el problema eres tú, que eres malagradecido, que eres débil, que hay algo funcional que está mal contigo, que no te permite disfrutar los que otros matarían por tener. Y ese pensamiento, ese juicio contra mí mismo se convertía como en una capa de sufrimiento encima de la primera. No solamente te sientes vacío, te sientes culpable por sentir ese vacío. Yo estuve en ese lugar donde mucho tiempo del que me gustaría admitir, dije yo, ok, funcionando, produciendo, sí, logrando, pero por dentro todo estaba completamente desconectado. Después de mucho tiempo de estar en ese estado, empecé a buscar respuestas, no en más cursos de productividad, en estrategias de negocios, no en más hábitos de gente exitosa. Empecé a buscar respuestas en un lugar diferente. Empecé a estudiar la mente humana, la neurociencia, el neuroperformance, neuroencoding, sí, la neurociencia de la satisfacción, de nuevo, el neuroencoding, la psicología del bienestar, lo que realmente hace que una persona se sienta viva versus simplemente que se mantiene funcionando. Y descubrí algo que cambió todo esto. Descubrí que los logros externos se activan o que activan, están en tu cerebro, ¿sí? Se llama el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es cuando tú logras algo, tu cerebro, ¿qué hace? Va a liberar dopamina. Sientes como ese pico de placer. Es una sensación, wow, lo hice, lo logré, pero ese pico es temporal. La dopamina sube y luego baja. Y es su naturaleza. Tú no puedes mantener elevada esa dopamina indefinidamente. Y lo que pasa es que después es lo interesante, tu cerebro se adapta. Lo que antes generaba ese pico de dopamina, ahora simplemente te va a generar menos. Necesitas un logro más grande para sentir lo mismo. Y ese es el mismo mecanismo de la adicción, tolerancia. Entonces entras en un ciclo sin fin, en una carrera sin fin. Logras algo, te sientes bien por un momento, logras ese sentimiento o ese objetivo y luego se desvanece, pero necesitas más. Necesitas lograr más, te sientes bien por un momento, luego se desvanece, necesitas más. Y eso es la rueda del hámster disfrazada de ambición. Y la única forma de salir es entender algo fundamental, que los logros externos pueden darte placer temporal, pero la paz duradera no puede darte esa sensación de estoy bien, de que no depende de las circunstancias y que no pueden llenar el vacío que tú sientes. Y mi cabeza era, y pensaba, analizaba y decía, pero ¿por qué esto? Y quizás tú estás pensando también, ¿por qué? Es que porque ese vacío no se creó por falta de logros, se creó por una cosa. Mientras sigas tratando de llenarlo con éxitos externos, vas a seguir cavando ese vacío. No importa cuánto reconocimiento recibas y a qué nivel llegues. El vacío va a seguir ahí, esperándote del otro lado de la meta. Eso fue devastador para mí cuando lo entendí, porque significaba que todo lo que estaba haciendo, toda esa carrera, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, es decir, no iba a resolver lo que yo estaba sintiendo. Significaba que tenía que mirar completamente en otra dirección, una dirección que me asustaba muchísimo, más que cualquier meta de negocio
hacia adentro. Y hay una forma de vivir que es muy común entre las personas que logran cosas. Es una forma de vivir donde tú estás presente físicamente, pero ausente de todo lo demás. Donde tu cuerpo es una reunión, pero tu mente está completamente en otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Está en la siguiente tarea. Donde tú comes, pero no saboreas. Hablas, pero no conversas ni conectas. Existes, pero no vives. Yo lo llamo modo piloto automático. Y es increíblemente fácil de caer en él sin darte cuenta, porque el piloto automático, ¿cómo funciona? Te permite hacer muchas cosas, te permite ser productivo, wow, claro, te permite cumplir con tus responsabilidades, wow, súper wow. Lo que no te permite sentir. Y cuando pasas suficiente tiempo sin sentir, algo dentro de ti se apaga. No en forma dramática, ni tampoco de un día para otro. Es gradual, es sutil. Es como una luz que va atenuando tan lento que tú notas no notas que se está oscureciendo o que se va apagando esa llamita. Y casi nadie lo ve. Yo pasé años en ese estado. Me despertaba temprano, revisaba el teléfono antes de levantarme de la cama, respondía mensajes mientras desayunaba, trabajaba todo el día, seguía trabajando durante la noche, me acostaba pensando en lo que tenía que hacer la siguiente mañana, conectado a lo que tenía que hacer y repetía día tras día, semanas tras semanas, meses tras meses. Y mi vida era una lista de tareas interminables. Y en algún punto me di cuenta de algo aterrador, que no recordaba la última vez que había estado completamente presente en un momento. No recordaba la última vez que había hecho algo sin pensar en lo que venía después. No recordaba la última vez que había sentido alegría real, no la alegría de lograr algo, alegría siempre, por estar vivo, por existir, por decir, wow, maravilloso la naturaleza con las personas que estoy compartiendo. Era como si estuviera viviendo otra vida desde afuera, como si un espectador de mi propia existencia fuera como mi gemelo, pero afuera, no adentro. Y ahí lo peor es que estaba viviendo esto y era completamente normal para mí. Eso es lo que separa de ti si quieres tú triunfar. Estar ocupado siempre, siempre produciendo, siempre disponible, siempre en movimiento. Y si tú te detienes, algo está mal. Algo está mal. Pero la verdad es exactamente al revés. Si nunca te detienes, algo está mal. Si tú no puedes estar quieto sin sentir ansiedad, algo está mal. Si tu valor como persona está atado a tu productividad, algo está profundamente mal. Y yo tuve que chocar contra esa pared para poder entenderlo. Cuando tú vives completamente desconectado de ti mismo por un tiempo suficiente, empiezas a construir algo para compensar. Una versión de ti que funcionaba o puede funcionar, que produce, que la gente respeta, una versión editada, pulida, optimizada para el consumo externo. Yo lo llamo la máscara. Y todos tenemos una. Es la versión de ti que muestras en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, la que aparece en las reuniones de trabajo, la que tus conocidos ven. No es falsa exactamente, pero es parte de ti. Pero no es todo lo que tú eres. Es la parte, sí, que sabe que, ok, bueno, voy a ir ahí, o la parte de ti que sabe callar, la parte que te mantiene la compostura, aunque por dentro te estás derrumbándote. Proyecta seguridad, aunque esté lleno de dudas. El problema con la máscara no es que existas. Todos necesitamos cierto nivel de filtro social, claro está, para funcionar en el mundo. El problema es que cuando la máscara se vuelve más real que la persona detrás de ella, cuando llevas tanto tiempo usándola que ya tú no sabes quién eres sin ella,
Cuando tu identidad se fusiona con tu rol, con tu título o productividad, ese es el problema. Y yo llegué a ese punto. Si me preguntabas quién era Alex Arroyo, te respondía con mi trabajo, con mis proyectos, con mis logros, con títulos. No sabía responder de otra forma, porque había pasado tanto tiempo construyendo esa versión externa, sí, que había descuidado completamente lo que había adentro. Y eso tiene consecuencias. La primera, la primera consecuencia es soledad. No soledad física. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Es la soledad de no ser conocido, de saber que la gente a tu alrededor ahí está interactuando con tu máscara, pero no contigo. De no tener un espacio donde tú puedas ser completamente honesto sobre lo que tú sientes. Yo tenía conversaciones con personas todos los días, pero no tenía nadie con quien pudiera decir, oye, hey, me siento vacío, realmente no sé qué hacer con esto, sin sentir que me estaba rompiendo sobre esa imagen, ¿sí? La segunda consecuencia es el agotamiento. Mantener esa máscara consume energía. Cada interacción que tienes de ser una versión de ti, pero tú la editas, porque al editarla, tu versión con esa máscara, te está drenando poco a poco. Y si todas tus interacciones son así, terminas el día exhausto de forma en que no tiene nada que ver con el trabajo físico o mental que tú hiciste. Es agotamiento emocional, agotamiento de estar actuando, de no poder simplemente ser. Y la tercera consecuencia, y esta es la más dolorosa de todas, es que tú no puedes recibir amor real, porque el amor que tú recibes va dirigido a la máscara, la admiración va dirigido a la máscara, el respeto va dirigido a la máscara. Y una parte de ti sabe que si la gente viera lo que hay detrás, dudas, miedo, vacíos, tal vez no van a sentir lo mismo. Entonces tú vives como en esa sensación constante de ser un impostor. En cualquier momento alguien va a descubrir quién tú eres y que aparentas ser. Eso es agotador. Y después de mucho tiempo de cargar todo eso, llegué a un punto de quiebre. No fue dramático, no fue una crisis, fue visible de afuera. Fue un momento de claridad brutal donde ya no pude seguir mintiéndome. Fue una noche donde estaba solo otra vez, después de otro día de éxito. Y me hice una pregunta que nunca me había hecho con honestidad. La pregunta fue, ¿por qué estoy tan desesperado por lograr? No, ¿qué quiero lograr ahora? No, ¿cómo puedo ser más efectivo? No, ¿cuál es mi siguiente meta? Porque ¿por qué realmente estoy tan desesperado por lograr? Y cuando empecé a explorar y a explorar, a explorar sin filtro, sin excusas, sin máscaras, descubrí algo que me partió. Y descubrí que mi obsesión con el logro no venía de un lugar de ambición sana, venía de un lugar de carencia, venía de esa creencia profunda, probablemente formada en mi infancia, que yo ya no era suficiente tal y como era, de esa necesidad de demostrar el valor constantemente, de que el amor, el respeto, la pertenencia tenían que ganarse con producción. Esa carencia era constante y la creencia de igual manera. Era algo que no era realmente algo que yo pensara explícitamente, era más como un programa corriendo en el fondo de mi mente, invisible pero sumamente poderoso. Y había estado dirigiendo mi vida durante décadas. Cada meta que me ponía, cada logro que perseguía, cada sacrificio que hacía, en el fondo era un intento de demostrar que valía a mis padres, al mundo y a mí mismo. Por eso ningún logro era suficiente, porque el problema nunca fue la falta de logros. El problema fue que esa creencia, sí, o la creencia que necesitaba lograr para valer. Y mientras esa creencia siguiera ahí intacta, ningún éxito
iba a llenar el vacío, porque el vacío no era por falta de logros, era, no había conexión conmigo mismo, era una relación completamente rota de mi propio valor, la incapacidad de sentirme bien sin tener que demostrar nada. Cuando entendí todo esto, algo cambió. No de forma inmediata, por supuesto. No fue como si de pronto todo se resolviera. Fue el inicio de un proceso diferente, un proceso donde dejé de buscar afuera lo que podía encontrar adentro. Empecé a cuestionar mis metas, no solo mis metas, sino mis razones detrás de esas metas. Un proceso de reconexión que hasta el día de hoy sigue. Y voy a ser honesto contigo. No hay un momento mágico donde todo se resuelve. Y de nuevo, sé que te va a conectar si viste ya el episodio uno, ¿sí? De esta temporada uno. Y si no, igualmente, cuando lo veas, te va a conectar. Y tampoco hay una técnica de 21 días que te haga sentir completo. No hay un libro, un curso, un mentor que te haga o que quizás tenga el poder de arreglarte. Lo que hay es una decisión de dejar de huir, de buscar otros caminos, de enfrentar lo que has estado evitando por décadas, de priorizar tu paz interna sobre el éxito externo. Esa es la decisión quizás más difícil que vas a tomar en tu vida. Porque significa soltar, soltar la identidad que construiste alrededor de todos tus logros, soltar la necesidad de demostrar tu valor constantemente, soltar esa máscara que has estado usando para protegerte y quedarte tal vez por primera vez en tu vida con nada más que tú mismo. Sin títulos, sin logros, sin métricas, solamente tú. Y para alguien que ha pasado toda su vida definiendo que su valor es solamente por lo que produce, eso es aterrador. Yo tomé esa decisión en un momento muy específico y no fue un momento épico. Ni tampoco hubo música de fondo ni revelación mística. Fue una mañana ordinaria donde desperté y supe con claridad, una claridad que no les puedo explicar y que no podía seguir viviendo de esa forma que estaba viviendo, que algo dentro de mí tenía que cambiar y ese algo no era tampoco quizás otra estrategia de negocios ni de mis hábitos de productividad, era la relación conmigo mismo, una relación que estaba fracturada. Y ese día tomé una decisión simple, pero completamente radical. Decidí que iba a empezar a escucharme, a valorarme, no a la voz que me decía que debería hacer más para ser exitoso, no a la voz que me comparaba con otros, que me presionaba para producir más, para lograr más, para hacer más, sino a esa voz profunda, la que había estado ignorando durante años, la que sabía que realmente necesitaba que yo la escuchara y empecé a hacer algo que realmente no había hecho en años o en mucho tiempo. Empecé a parar, a darme espacio, a estar conmigo sin hacer nada. Al principio fue sumamente incómodo, casi insoportable. Mi mente no sabía qué hacer sin una tarea. Sentía ansiedad. Quiero seguir produciendo. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Empecé a sentir cosas que no había sentido en años. Empecé a escuchar cosas que mi ruido interno se había estado ahogando. Empecé a reconectar con esas partes que había abandonado en el camino. Y quiero aclarar algo importante. Nada de lo que estoy diciendo significa que tú dejes de tener metas. Nada de esto significa que tú abandones tus proyectos. Nada de esto tampoco significa que el éxito sea malo. Lo que estoy diciendo es algo completamente diferente. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre perseguir algo porque quieres crearlo y perseguir algo porque estás tratando de escapar de ti mismo. Hay una diferencia entre trabajar duro por lo que amas
y haces y trabajar duro porque tú tienes miedo de lo que sentirás si vas a parar. Hay una diferencia enorme entre lograr cosas y necesitar cosas para sentirte que tienes valía. La primera viene del no del amor correspondido, la segunda viene del miedo. Y los resultados externos pueden parecer iguales, pero a ver, tú puedes lograr cosas en ambos lugares, pero la experiencia interna es completamente diferente. Cuando tú creas desde el amor, disfrutas el proceso. Los logros son como ese bono, no requisito para sentirte bien. También cuando tú creas desde el miedo, el proceso es el sufrimiento que tú puedes tolerar para llegar al logro. Y cuando tú llegas, no puedes disfrutarlo porque ya estás pensando en el siguiente. Yo pasé años creando desde el miedo y funcionó, sí. Logré cosas, construí cosas, pero estaba completamente vacío por dentro. El trabajo que ahora hago y que sigo haciendo todos los días es aprender a crear desde otro lugar. Un lugar donde mi valor no depende de un resultado, donde puedo fallar sin que eso signifique que soy un fracaso, donde el éxito es bienvenido, pero no es necesario para mi paz. Ya eso pasó. Y eso es lo que yo llamo modo evolución. No es ambición, es una raíz donde tú te encuentras y conectas con tu ser. No es menos rendimiento, es rendimiento con tu conexión propia, con tu alma. No es conformarte con menos, es expandirte sin perderte. Y la diferencia está de dónde viene la motivación. Antes de cerrar este bloque, quiero dejarte con algunas preguntas, no para que tú las respondas ahora si lo estás viendo ahorita, sino para que tú las lleves contigo, para que las explores con honestidad en los días que vienen, porque las respuestas a estas preguntas van a decirte mucho sobre dónde estás realmente ahora. He diseñado un sistema de integración para tu vida. Y esto no es una herramienta para gestionar comportamientos, es el compás para realinear las intenciones que los originan. Es Mind Evolution Hub, un ecosistema de transformación funcional diseñado para una sola cosa: darte claridad y las herramientas y el acompañamiento para que tú reconectes con tu centro y diseñes la realidad desde un lugar de poder y verdad. Enseñamos a usar el dashboard de coherencia para que tú tengas una claridad absoluta de dónde estás y hacia dónde vas. Es un modelo que te permite entender dónde estás desconectado, en qué áreas, sí, en áreas claves como tu identidad, tu conexión con otros y tu impacto en el mundo. La primera pregunta es, igualmente, sí, es algo que quizás vayas a decir, wow, nunca lo he pensado de esa manera, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿puedes estar quieto realmente sin sentir ansiedad? Si tú no puedes parar sin sentirte inquieto, sin sentir que deberías estar haciendo algo, eso dice algo importante. Te dice que tu sistema nervioso está programado para la acción constante. Te dice que has asociado tu valor con tu productividad. Te dice que hay algo detrás de lo que estás huyendo, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿cuándo hiciste algo o cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, sin ningún objetivo productivo? Y no es leer un libro, es aprender algo que tú puedas aplicar en tu negocio, no es hacer ejercicio para verte mejor, no pasar tiempo con alguien para mantener una relación útil, algo
puramente por el placer de hacerlo. Simplemente lo haces y listo. Si no recuerdas, eso te dice que has convertido tu vida entera en un medio para un fin, que has olvidado cómo disfrutar las cosas por lo que son, ¿sí? Y la tercera pregunta es, si quitaras tus logros, tus títulos, tu trabajo, ¿sabrías quién eres? Y esta es la pregunta más importante. Porque si tu identidad es completamente fusionada con lo que tú produces, estás en un lugar frágil. Porque los logros pueden perderse, los títulos pueden quitarse, el trabajo puede desaparecer. Y entonces, ¿quién eres? Si no tienes esa respuesta a esa pregunta, es tu trabajo más importante. No construir más, no lograr más, no demostrar más, sino de descubrir quién eres más allá de todo esto. Si llegaste hasta este punto del episodio, hay una razón. No es casualidad que estés escuchando algo. Algo de lo que quizás de lo que dije en este episodio te ha tocado. Algo resonó en un lugar que has estado evitando quizás. Y quiero que sepas algo. El vacío que tú sientes no es tu enemigo, tampoco es señal de que si algo anda mal contigo, es una señal de que algo está despertando. Es que tu mente, tu cuerpo, sí, fisiología, tu fisiología está diciéndote que la forma en la que tú has estado viviendo no es sostenible, que hay algo más profundo que necesita tu atención, que tú no puedes estar llenando el pozo con logros cuando el problema está completamente en otro lugar. El vacío es un maestro, incómodo, difícil y a veces doloroso, pero maestro al fin. La pregunta no es cómo lo eliminas, la pregunta es qué te está tratando de enseñar. Para mí, el vacío me enseñó que había estado buscando afuera lo que solamente existe adentro. Me enseñó que había construido una vida impresionante, pero no una vida significativa. Me enseñó que el éxito sin conexión es ese vacío completamente. Sí, es ese vacío y solamente una forma elegante de estar perdido. ¿Qué te está enseñando a ti? Y voy a terminar este episodio con algo que aprendí de la forma más difícil posible. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Alguien que, o algo que simplemente yo desearía que me hubiesen llegado a acercarse a mi oído a decírmelo muy sutilmente, que probablemente no lo hubiera escuchado porque no estaba listo. Lo que realmente importa no es lo que tú logres, es en quién te conviertes en el proceso. Y escribí algo para ti. Lo voy a leer textualmente. Es como si te trataras a ti mismo cuando nadie te está mirando. ¿Cómo te tratas a ti mismo cuando nadie te está mirando? Es la relación que tú tienes cuando estás solo. Tu capacidad de sentir paz, de sentir conexión, sin necesitar aprobación, sin necesitar una razón, sin necesitar una razón externa para sentirla. Puedes tener todos los logros del mundo y seguir sintiéndote vacío. O puedes tener relativamente poco según los estándares del mundo y sentirte completamente en paz.
Y la diferencia no está en lo que tienes, está en cómo tú te relacionas contigo mismo. Y eso es el trabajo de toda una vida. No hay un destino final, no hay un punto donde llegas y todo se resuelve para siempre. Hay un camino, hay un proceso, hay una práctica diaria de elegirte, de escucharte, de respetarte, de tratarte con la misma compasión que tratarías a alguien que tú amas. Eso es modo evolución. No es sobre llegar a algún lugar, es sobre volver a ti, volver a casa. Esa parte de ti que existía antes que te dijeran lo que tenías que lograr para valer, antes de que aprendieras a medir tu valor por tu productividad, antes incluso de que construyeras esa máscara. Esa parte sigue ahí, esperando. Y cada vez que te das el permiso para parar, de sentir, de conectar, de respirar, de escuchar tu respiración, de simplemente ser, le estás dando un espacio para volver a casa. Ese es el trabajo. Por supuesto, no es glamuroso, no es rápido, no es de un día para el otro. No hay atajos. Pero es el trabajo más importante que vas a hacer. Porque todo lo demás, todo, el éxito, el reconocimiento, los logros, no significa absolutamente nada si tú no puedes disfrutarlo. No significa absolutamente nada si por dentro estás vacío. No significa nada si llegaste a la cima, pero en el camino perdiste el alma. Esto es modo evolución. Episodio 4. El vacío después del logro, porque el éxito no te salvó. Si este episodio o todos los otros episodios que están en esta nueva temporada, en la temporada 1, si te ha movido, este episodio te movió en algo, te pido algo, no lo guardes, compártelo con alguien que necesita escucharlo, con alguien que parece exitoso, pero que tú sospechas que por dentro está luchando todos los días y que tiene esas máscaras, pero no puede quitárselas o no puede trabajar dentro de sí mismo porque se siente o se va a sentir perdido, sin dirección. Alguien que está atrapado en una rueda sin saber cómo salir. A veces el mayor regalo que tú puedes darle a otra persona es hacerle saber que no está sola, que hay alguien más que te entiende, que el vacío que tú sientes tiene nombre y tiene salida. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue caminando, sigue sintiendo y sigue en modo evolución. Soy Alex Arroyo y esto apenas comienza. Nos vemos.